¿Listo? Sí. Ok. Bueno chicos, hoy vamos a estar tratando el tema de constante de producto de solubilidad. ¿Okay? La clase pasada estuvimos trabajando principalmente con K-C. Cuando trabajábamos con K-C, ¿qué características tenían, digamos así, las unidades con las que trabajábamos las concentraciones, los Molaridad. analitos? Molaridad, ¿no? Entonces era mol sobre litro. Y cuando trabajábamos con KP, ¿qué característica tenía? ¿Con qué trabajamos? Con atmósferas. Ok, perfecto. Existen otros tipos de equilibrio, como el de constante de producto de solubilidad, que lo que buscan precisamente es poder predecir cuando un sólido o dos soluciones van a generar un precipitado. Entonces, vamos a recordar algunas cosas para que quede claro y luego entramos en tema como tal. Bienvenida, adelante. Fíjense, nosotros cuando hablamos de soluciones, dijimos que, por ejemplo, en función de la temperatura, nosotros podíamos tener una cantidad de gramos de soluto sobre 100 mililitros o gramos de agua. Entonces, a medida, si la reacción es endotérmica, íbamos a tener un comportamiento de este tipo, es decir, a mayor temperatura, más del soluto se disuelve. Por otra parte, si era exotérmica, vamos a poner aquí endotérmica. Pero si era exotérmica, íbamos a tener un comportamiento contrario, es decir, a medida que aumentábamos la temperatura, esta disminuye su solubilidad. Puede haber un comportamiento también mixto, por ejemplo, como en el caso del sulfato de sodio, que cuando revisan la gráfica hace algo como esto. Primero sube y luego baja a cierta temperatura, alrededor de 37 grados centígrados. Entonces se puede comportar primero una reacción endotérmica y luego como exotérmico, precisamente por el compuesto que se forma, que aquí está decahidratado y aquí anhidro. Pero eso son ya detalles de laboratorio. Lo que sí quiero que vean es, aquí lo importante, es que nos dice esta curva de acá. Si yo estoy sobre ella, ¿qué información me da esto? ¿Ella es insaturada, sobresaturada? ¿Qué es esa? Cuando estoy sobre la línea. Sea en esta o en este caso, da igual. Saturada. Está saturada, es decir, que a esa temperatura, ya esa solución, todo lo adicional que yo añada, no se va a disolver. Entonces recordamos también, esto lo vimos en soluciones, que insaturado lo podemos ver como de esta manera, que todavía tiene espacio, o digámoslo así, esas fuerzas intermoleculares pueden solvatar parte de esos iones que se forman. Saturada es, todavía no tengo sólido, pero cualquier cosa que yo añada adicional, ya eso no se disuelve. Y sobresaturada, recuerden que requería que, por ejemplo, yo caliento, tiene esta concentración. Enfrío lentamente y sin perturbación, entonces yo puedo estar a esta temperatura con esta concentración, es decir, más de la que realmente sería esa temperatura, pero ante cualquier perturbación, esto se normaliza a esto y el resto precipita. Eso es lo que hay que tener en consideración. Entonces, esto es insaturado, saturado y sobresaturado, que son los estados metaestable. Metaestable quiere decir que ante cualquier perturbación vuelve al estado principal. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto, cuando yo estoy sobre la línea, tengo una solución saturada. Si estoy debajo de ella, a esa temperatura es insaturada. Y si estoy sobre ella, sobresaturada. Sabiendo que estas son metaestables. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta ahí? Esto lo vimos cuando vimos soluciones. Recuerden que vamos a hacer un recordatorio, esto ya ustedes lo han venido trabajando. ¿Quién me dice que es un catión? ¿Y qué es un anión? ¿O quién me da ejemplos de que es un catión? ¿Cuáles son
¿Quiénes serían los cationes que ustedes conocen? Un catión sería una especie con carga positiva. Exactamente, es un ion cargado positivamente y por tanto el anión. Una especie con carga negativa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, puede ser el sodio más, el potasio, bario, plomo, aluminio. Y recuerden que puede también, por ejemplo, en el caso del hierro u otros elementos, pueden tener más de una valencia. No necesariamente tiene que ser una sola. Los protones, por ejemplo, también son cationes. Y en el caso de los aniones, ¿cuáles ustedes ven frecuentemente? Cloruro. Cloruros, Bromuro. bromuros, ponerlo aquí como los halógenos. Ajá. Oxígeno. ¿Oxígeno se llama? Oxígeno como, o sea, porque tendríamos los OHs. Oxígeno así directamente, así es raro. Eso lo vemos como un óxido. O sea, por ejemplo, si lo encontramos así, esto es poco probable que se disocie en agua. ¿Okay? Por lo menos tendría que formar el hidróxido, pero es. Entonces, Óxido se llama el ion, ¿cierto? si es así, O2 menos. sí, sería, exacto, formaría el óxido. Exacto. Este que está acá, tenemos cloruro, tenemos nitrato, por ejemplo, también es bastante usado, sulfato, muy bien, fíjense que este es carga 2 menos, sulfitos, que sigue la misma línea pero aquí con un 3, y carbonatos, por ejemplo los fosfatos que tienen carga menos 3, vamos a poner aquí carbonatos, esto con un 2 menos, bicarbonato, que es muy parecido, pero con una carga acá, es como que si una de estas cargas tiene uno de los protones. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos cationes y aniones que ellos cuando forman compuestos, hola, bienvenida, tiene que haber una neutralidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sodio y sulfato, tiene que haber los iones van a buscar formar una especie que sea neutra. Y para lograr eso, fíjense que lo podemos ver como, lo podemos ver de la siguiente manera. Esto se multiplica por esto y esto se multiplica por esto. Si lo quieren ver así, fíjense, aquí tenemos uno que está acá por dos que está acá. Vamos a ponerlo así para que sea más claro. Esto va a formar esto que está aquí. ¿Ok? Necesitamos dos. Este tiene una sola carga, este tiene dos. Entonces, para que esto sea neutro, necesito el doble de cargas. ¿Eso se entiende? Sí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Ponerlo de esta manera para escribir otro. Fíjense, por ejemplo, en el caso del bario. Tengo carga 2 más, tengo un sulfato, carga 2 menos. Entonces, ¿cómo escribiría yo eso? Sulfato de bario así, 1 y 1. Exactamente, o sea, estaría escribiéndolo de esta forma. Este más cerquita y ya. Porque tengo 2 positivos, 2 negativos, es eléctricamente neutro. Y si, por ejemplo, tengo aluminio 3 más y sulfato 2 menos, ¿cómo lo escribiría? 2 aluminio, 2 sulfato. Lo ponemos aquí, ponemos esto que está acá. Todo esto con un 3. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta el momento con respecto a esto? Esto ya ustedes lo han venido trabajando porque esto es de química 1, pero es necesario recordarlo. ¿Por qué? Porque si bien esto es cierto así, también es cierto lo contrario. Es decir, cuando esto se disocia o cuando se disuelve y se logra solvatar, nosotros vamos a tener estos iones nuevamente de esta manera. Y tiene que haber balance de carga y masa. Entonces, por ejemplo, si esto es así, aquí tiene que haber un 2. Fíjense que tengo 2 acá, tengo 1 acá. Tengo en total 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, que hacen esto que sea neutro y esto es neutro. Entonces siempre tiene que haber esa consistencia en cuanto a carga y masa. Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué se lo señalo? Nosotros para poder trabajar todo lo que es constante de equilibrio, constante de producto de solubilidad, primero tenemos que saber cuáles son las reglas de solubilidad que nos den una referencia al momento de nosotros mezclar, saber qué precipita y qué no. De todas formas, el KPS ya nos ayuda con eso, pero saber las reglas de solubilidad ayudan bastante. Entonces, fíjense, en sus celulares yo les envié unas reglas de solubilidad y vamos a repasarlas muy brevemente. Todo esto es a 25 grados centígrados en agua. ¿Ok? Soluciones acuosas, quiero decir. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a por favor revisar en los celulares
¿Qué nos dice allí las reglas de solubilidad para tenerlas, por lo menos aquí en la pizarra? Luego borramos y nos apoyamos en el cuaderno, en la que les envié. ¿Qué es lo primero que nos dice? Son solubles, Ajá, los solubles. compuestos que contengan iones de metales alcalinos. Ok, metales alcalinos, por ejemplo, sodio. ¿Qué más? Litio, Litio, potasio, potasio. rubidio Ajá, y cesio. ok. Y el ion amonio. Aquí berilio. No, dice compuestos que contengan iones de metales alcalinos, Ajá. esos y el ion amonio. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Entonces aquí más. Y el ion amonio. Ah, De sí, hecho- sí, falta el rubidio. Falta el Rubidio, ok. Sí, porque berilio es de los alcalinos también. Entonces, listo, ¿estamos bien así? Chévere. Estos son siempre solubles. Es decir, que si yo tengo esto que está acá, él, cuando yo lo disuelvo en agua, voy a tener a este señor más este señor. Así. Me da esa garantía de que tengo esto. Es importante resaltar algo. Cuando nosotros decimos, mira, esto es soluble, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una solución aproximadamente 0,1 molar. No quiere decir que a partir de esto no es que sea soluble. A lo que voy es que si ustedes tienen cloruro de sodio y añaden agua, tienen agua, cloruro de sodio, agitan, cloruro de sodio, agitan, va a llegar a un punto donde eso se satura. Entonces, que te diga que esto es soluble no quiere decir que es infinitamente soluble. Va a llegar a un punto donde se va a saturar la solución, va a quedar aquí. Pero hay soluciones, por ejemplo acá, que yo voy a añadir aproximadamente unos 36 gramos de sal antes de que eso se sature, mientras que hay otras que ni siquiera miligramos. Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Cuando te están diciendo esto aquí, es que más o menos está, porque esto es cualitativo, ronda los 0,1 molar. Pero esto es importante, porque nuevamente una cosa es que no se disuelva porque ya se saturó y otra porque sea muy poco soluble. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Chévere. ¿Qué más nos dice la tabla que les envié? También son solubles los nitratos, Los nitratos, ¿ok? bicarbonatos Nitratos, bicarbonatos, bien. y cloratos. Y cloratos, ¿ok? Chévere. ¿Qué más nos dice? Halogenuros y sulfatos. Halogenuros, que en este caso nos incluye el cloro, bromo, yodo y sulfatos también. Sí. Ok. Pero fíjense que en el caso de los halogenuros deben haber excepciones. Sí. ¿Qué nos dice de las excepciones? ¿Con cuáles ellos no son solubles? Yo lo pongo por aquí. Mercurio y plomo. Con plata, Mercurio y plomo. con mercurio y con plomo. Plomo 2, Sí. ok, y el mercurio También dos. dice aquí 2 y tiene abajo un 2. También. Sí. Sí. Ok, ya les explico. Esto técnicamente es mercurio 1, pero ahorita les explico por qué es eso. Sería mercurio 2 si fuese así. Pero si tienes uno acá, técnicamente la carga se divide en los dos. ¿Ok? Perfecto. Ok, estas son las excepciones. Ahorita les explico esto un poquito más. Y en el caso de los sulfatos, ¿qué excepciones tiene? De plata, La plata, Calcio, calcio, estroncio, ¿ok? bario, mercurio y plomo. Bario. ¿Mercurio también de este estilo o este sí es más 2? No, solo no tiene dos nada. más. Tiene los arriba. ¿Ok? ¿Y qué más? plomo. Y plomo. ¿Plomo 2? Sí. Ok. Chévere. El bario también tiene la carga. Ok. Por acá. Y el espacio también. Ok. Y calcio 2 más también. Ok. Todos estos iónicos. El que Calcio. no tiene es el de plata, ajá, pero tiene uno solo. Eso. Perfecto. ¿Qué otro nos dice? Para hacer ahorita la revisión. Ahora, esos son los solubles. ¿Qué más nos habla? Lo otro dice compuestos insolubles. Insolubles. ¿Quiénes son insolubles? Carbonatos. ¿El carbonato tiene alguna excepción particular o las tratan todos en conjunto? O sea, está carbonato, fosfato, cromato, sulfuro y dice excepciones. A esos cuatro. A esos cuatro. Entonces, carbonatos, fosfatos, sulfuros. ¿Y qué más? Cromatos.
cromatos. 2 menos. ¿Y cuáles son las excepciones de estos insolubles? Compuestos que contengan iones de metales alcalinos y Ajá. de amonio. Ok, es decir, que estos, fíjense lo que te dice acá. Como estos son solubles, bueno, si van acompañados de estos son excepciones. Entonces las excepciones son estos señores que están aquí. Entonces le voy a poner acá un 1 y le pongo aquí un 1, para que sepan que se hace referencia a estos. Excepciones son estas que están aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se digiere todo esto? ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Pero todavía falta. ¿Ok? ¿Cuáles más nos faltan? En los compuestos insolubles y los hidróxidos. Perfecto, entonces dentro de, vamos a ponerlo por acá, seguimos con insolubles, tenemos los hidróxidos, ¿qué más? Y excepción. Dice excepciones. Que dice compuestos que contengan iones de metales alcalinos y el ion bar. Ok, entonces le ponemos aquí 1 más varios, es la excepción. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos, cada vez que nosotros tengamos compuestos que estaban acompañados de sodio, litio, potasio, esos se van a considerar solubles. Por ejemplo, cloruro de sodio, esto se va a disociar de esta manera. Acá y acá. Esto acuoso y esto acuoso. Y esto lo podemos poner como un sólido. Entonces, una solución 0,1 molar la vamos a poder preparar perfectamente. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, cloruros, que son siempre solubles, pero yo añado plata, eso va a precipitar. ¿Cómo se ve eso? Vamos a ponerlo de este lado para que quede más claro. Si yo tengo un recipiente donde tengo acá, ¿qué quieren colocar aquí? Cloruro de plata. Bueno, el cloruro de plata ya está precipitado. Nitrato de plata, que es soluble. Nitratos siempre son solubles. Entonces aquí ponemos nitrato de plata, que va a estar de esta forma, ¿sí? Y le vamos a añadir a una sal de cloruro, que sea soluble. Cloruro de sodio. Ok, cuando yo añado esto acá, voy a tener en solución un cloruro aquí, un sodio acá. Entonces, en este punto voy a hacer el análisis. Sodio es siempre soluble, ¿nos lo dice allí? Ok, entonces déjame ponerlo por acá, sodio. Cloruro son siempre solubles, excepto cuando hay plata. Entonces, ya esto nos habla de algo. Y nitrato, siempre soluble. Entonces, a este lo voy a poner por acá. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos señores están juntos? Precipita. Precipita. Entonces, y la forma de escribir que algo precipita es como un sólido, y esto lo podemos escribir así. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Perfecto. Vamos a hacerlo para que, porque la manera de verlo, tenemos por aquí, vamos a tener como varios ejemplos para que vean cómo ocurre. Bueno, esta lógica que está aquí, y es más, vamos a completarla. Aquí estaríamos diciendo que cloruro de sodio acuoso, fíjense que esto es soluble porque esto es soluble y los cloruros también lo son, más nitrato de plata, fíjense los nitratos son siempre solubles, también acuoso, para dar este señor que está aquí, que es el cloruro de plata, que es sólido, y este que es el nitrato de sodio. Esos iones, con este caso que es el nitrato de sodio, que no precipitan y que acompañan a este tipo de reacción, se conocen como iones espectadores. ¿Ok? Estos son espectadores, estos que están aquí, tanto el sodio como esto. Acuérdense que esto está en disolución, esto es como si estuviese así. ¿Ok? Ellos son espectadores, están, pero no hacen mayor cosa una vez precipita esto. Entonces, fíjense. Aquí vamos a colocar en un tubo de ensayo un poquito de cloruro de sodio. ¿Ok? Aquí tenemos cloruro de sodio. Vamos a colocar aquí. Fíjense que es soluble y es incoloro, hay una sola fase. Bien. Ven acá. No hay mayor cosa. Vamos a ver si, a lo mejor para los videos esto quizás ayude un poquito. Fíjense que no hay mayor, solo unas burbujitas que están por aquí. Ok. Ahora, aquí tengo nitrato
de plata. ¿Qué debería pasar cuando yo añada esto a esto? Precipitar. Precipitar, ¿no? Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Lo ven allí? Sí. Ese cambio. Bueno, esto que está aquí es precisamente ese cloruro de plata. Por supuesto, si la concentración es muy bajita, como esta que está aquí, que es 0,01 normal, lo vamos a tener más coloidal. Pero si nosotros esperamos el tiempo suficiente, se va a depositar. ¿Ok? Vean este color, ven que es blanquito, ¿no? Lo vamos a evaluar en el transcurso de... Vean que es blanco, no tiene mayor... Lo vamos a ir evaluando a lo largo de la clase para ver si hay algún cambio, ¿ok? Chévere. Entonces, ¿se entiende la lógica de esto? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro que está aquí. Vamos a aprovechar este mismo espacio, y vamos a hacer el siguiente. Cromato. ¿Qué nos dicen los cromatos? En este caso es cromato de sodio. El cromato de sodio va a ser acuoso. Este lo tenemos por acá. Fíjense que es amarillo, es coloreado, pero es una sola fase. ¿Lo ven? Ok. Entonces, esto que está aquí lo vamos a hacer reaccionar también con nitrato de plata. ¿Qué nos dicen, según las reglas de solubilidades, qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Vamos a ver. Los cromatos son siempre insolubles, excepto cuando van acompañados de sodio. Por eso es que, bueno, aquí está disuelto, ¿no? Porque es una excepción. Es decir, este está aquí y es una excepción porque tiene el sodio. Cuando yo le añado el nitrato de plata, ¿qué debería formarse? Entonces vamos a ponerlo acá. Tenemos plata por aquí, plata por acá. Aquí tenemos el ion cromato. Tenemos nitrato también que está por allí. Y tenemos el sodio. Vamos a poner aquí sodio. Todo eso está ahí puesto. Entonces, sodio y nitrato, ya dijimos que eso es siempre soluble. Entonces, vamos a escribirlo por acá. No, escribirlo aquí. Estos van a ser los iones expectadores. Entonces, tenemos por aquí NO3, que son iones expectadores. ¿Y qué pasa con la plata y el cromo? Y el cromato, perdón. Va a precipitar. Entonces, esta reacción que está acá nos va a formar el Ag cromo aquí, sólido, y este va a quedar acuoso. Estos son los iones expectadores y esto debería precipitar. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Si yo tengo esto que está aquí, ese que es una sola fase, y coloco un poco de nitrato de plata, ¿todos ven allí? Fíjense que se forma el cromato de plata, que es rojo. ¿Ok? Entonces, si nosotros dejamos aquí, que lo vamos a hacer, dejamos el tiempo suficiente, vamos a ver las dos fases. Aquí completamente rojo y se va a ver amarillo porque el reactivo en este caso, si queremos, o sea, hay exceso del cromato. ¿Ok? Entonces vemos que podemos predecir lo que puede ocurrir. Fíjense que este inicialmente era blanquito y se ve ahorita como medio rosado, medio moradito. Bueno, eso va a seguir pasando y después les comento a qué se debe eso. Entonces, vamos a dejar esto aquí y creo que con esto queda claro hacia dónde vamos con esto de solubilidad. Yo, sabiendo esto, puedo ya predecir qué va a ocurrir cuando yo mezcle dos soluciones 0,1 molar. ¿Ok? Si son más concentradas, bueno, si precipitan así, precipitan más concentradas. ¿Ok? Pero esta es como la aproximación cualitativa. ¿Son los únicos iones que existen? No, simplemente que estos son los más comunes. Cuando nosotros nos dicen que el sodio es siempre soluble, nos están haciendo referencia, bueno, en presencia de los iones más comunes, como ustedes lo mencionaron, cromato, fosfato, todo esto. Pero de hecho, no sé si han oído hablar de cuando se utiliza material nuclear, que es como lo llaman una torta amarilla que es de uranio, que con eso a partir de ahí hacen las pastillas para los reactores nucleares, todo esto. ¿No han escuchado hablar de eso? Bueno, hay un compuesto que se llama diuranato de sodio hexahidratado. Es decir, ¿qué les quiero decir con eso? En ese compuesto él precipita el sodio. Pero ¿cuántas veces ustedes van a trabajar con uranio? Entonces, es bueno tener esto como referencia. ¿Ok?
Y de hecho yo les invito, yo soy poco de que memoricen cosas, sino que las analicen, pero que estas son de las cosas que vale la pena en química saber porque te dan muchas nociones de lo que puede estar pasando en una reacción. O sea, que si van a gastar disco duro en algo, apréndanse estas reglas de solubilidades que tampoco son tan difíciles y que les va a dar mucha noción cuando mezclen cosas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo esto se vería cualitativamente. Vamos a ver si nos vale la pena. No, vamos a mencionar otras cositas primero, porque todavía no hemos hablado de lo que es la constante de producto de solubilidad. Hemos hablado de la aproximación, los conocimientos que tenemos que saber para que cuando trabajemos con estos iones sepamos qué va a ocurrir, ¿no? Ok, ¿puedo borrar? Bueno, fíjense, yo les estaba comentando que las K tienen su nombre y también tienen su apellido. Por ejemplo, cuando es KP, hace referencia a que trabajamos con presiones, KC con concentraciones. KPS también tiene su apellido. Entonces vamos a ver ahorita por qué se llama así. Y primero, ¿qué es? Vamos a escribir aquí de manera general lo que nosotros acabamos de hacer, por ejemplo. Estas sales que nosotros precipitamos van a estar en equilibrio, es decir, esto que se formó acá, ¿qué era qué? Este blanco, cloruro de plata, y este, cromato de plata. Ellos van a estar en equilibrio con sus iones en solución. Es decir, que si bien ellos están en estado sólido, hay pequeñas cantidades que están en equilibrio en solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de manera general, vamos a tener esto que está aquí. Entonces, para que se vea quizás un poco más claro, si nosotros tenemos este señor que está acá, que está en estado sólido, él va a estar en equilibrio con los iones bario, acuoso, más los iones sulfato, acuoso también. Y para tener uno adicional, por ejemplo, el hidróxido de cobre, fíjense que lo que quiero es que vean que a nivel estequiométrico, aquí sólido, más menos, aquí vamos a tener 2, y esto acuoso y acuoso. Hay una tabla, que es la segunda que les envié, donde hay una serie de valores de KPS. Quiero que la revisen y me digan cuál es el orden, por ejemplo, para el sulfato de bario, qué valor dice de KPS. Y ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Qué valor encuentran allí en esa tabla para el sulfato de bario? 1.1 por 10 a la menos 10. 18. ¿Por 10 a la menos 10? Es que no se ve bien. No se ve bien. No. Ok, vamos a poner, tiene un orden de magnitud. Y para el hidróxido de cobre, en este caso cúprico, ¿qué nos dice? 2.2 por 10 a la menos 20. 2,2 Por 10 a la menos 20. por 10 a la menos 20. Ok, y por último, el hidróxido de aluminio. 1.8 por 10 a la menos 31. 1,8 Sí. por 10 a la menos 31. Ok, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que son valores bien chiquitos los de KPS. ¿Ok? Entonces, noten que yo todos estos equilibrios los escribí el sólido de este lado y la parte acuosa del otro. Por convención, siempre lo vamos a escribir así. El sólido como reactivo y lo acuoso del lado de los productos. ¿Ok? Entonces, esa relación, si nosotros tuviésemos que escribir estos equilibrios, ¿cómo lo escribiríamos? El primero, ¿cómo nos queda? El KPS, cuando vemos la fórmula aplicando la ley de acción de masas. Bario La concentración de bario. a la 1 Ajá. por el sulfato
sulfato por el sulfato. a la 1. ¿Ok? Entonces, la concentración del no, mentira, ese no aparece. Ok, aquí en principio nosotros podríamos decir, bueno, este reactivo lo coloco aquí abajo. Pero recuerde que los dos sólidos no aparecen en la ecuación. Entonces, si yo colocase esto aquí, esto todavía no sería el KPS, sería una K' donde tengo que pasar esto para acá y ese es el KPS. ¿Ok? Se trabaja directamente así. ¿Qué les quiero decir esto? Que el KPS para este compuesto queda escrito de esta manera. De manera análoga, para el hidróxido de cobre, ¿cómo nos quedaría escrito eso que está allí? Concentración de cobre 2, ajá, por la concentración de OH menos Al cuadrado. al cuadrado, ley de acción de masa. Y por último, el de plata, el de aluminio, La concentración de aluminio concentración de aluminio, por concentración ¿ok? a la 3. Elevado a la 3. ¿Ok? Estos serían los planteamientos de estos equilibrios que están acá. Entonces fíjense que KPS, cuando nosotros trabajamos con KPS, como siempre tenemos en los reactivos ese sólido, aquí abajo no vamos a tener nada, o mejor dicho, ya está incluido aquí. Eso es importante ver. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta el momento? Es importante resaltar lo siguiente. Esto que está aquí, a diferencia cuando nosotros trabajamos en equilibrio, que estábamos haciendo, que hacíamos la vieja confiable, trabajamos con una X que sumábamos o que restábamos. ¿Recuerdan? Bueno, aquí esa X es peculiar. La vamos a trabajar como, no como X, sino como una S. Y ustedes dirán, ¿por qué la S? Porque este valor no puede ser cualquiera como en el caso de los gases, ¿no? En los gases esto puede ser 0,1, 1, 4, en lo que sea. Pero cuando yo estoy trabajando con solubilidades, primero la solución se tiene que saturar para después precipitar. Es decir, no puede haber cualquier... vamos a verlo de la siguiente manera. Antes de yo hablar de un precipitado, primero esto se tuvo que haber llenado. Entonces esto es un valor fijo a una temperatura dada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, esto que está aquí, si bien tiene unidades de moles sobre litro, estamos hablando de la concentración saturada de esa solución. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que se trabaja igual en moles, pero tiene que ser la concentración que está saturada. Si esto no está saturado, esto no puede precipitar. Tiene que saturarse para que precipite. Y precisamente como se debe a esto, usamos esa S para identificarlo. Entonces, cuando hablamos de S, estamos haciendo referencia a la cantidad de moles por litros de esa, digámoslo así, de ese analito saturado. Ahorita cuando hagamos los ejercicios queda más claro, pero es importante que sepan esto. Esto primero tiene que saturarse antes de poder precipitar. Y esto es una de las características precisamente del KPS. Entonces, ya aquí podemos ver, vamos a ver primero otra cosa, antes de ya hablarles de por qué se llama KPS. Fíjense que este que está aquí, este KPS, lo voy a reescribir, el del bario, como depende de las solubilidades, el KPS viene dado por S por S. Imagínense que esa es la X. ¿Sí? S por S. Entonces, escrito de esta manera, ¿por qué se llama KPS? Constante, porque es un valor constante. Producto, porque es una multiplicación. De solubilidad, porque este no es cualquier valor, es la concentración molar saturada. Constante, producto de solubilidad. Por eso se llama KPS. ¿Ok? Entonces, teniendo nosotros esto aquí, de manera análoga podríamos representar el siguiente. ¿Cuál es? ¿Cómo representamos el de cobre? El del hidróxido de cobre. ¿Dónde va? Vamos a ponerlo aquí, el de hidróxido de cobre. El cúprico, ¿no? Vamos a tener por parte del cobre una S, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un 1. Y en el caso del hidróxido de cobre, tengo 2 veces S elevada al cuadrado. ¿Es la misma S? Es la misma S, o sea, este es 2 veces esta. Okay. Esta y esta es la misma, pero la concentración en hidróxido aquí es el 2. Ok. Si esto vale 2, esta va a valer 4. Y se debe precisamente que cuando esto está acá, como tengo una de este y dos de, perdón, una de esta y 2 de esta, para un mismo volumen, entonces en molaridades este
lo que valga este va a valer el doble. Ok, eso es en una solución 0,1 molar de cada uno. Esta relación aplicaría siempre. ¿Por qué? Ok. Porque si esto vale 5, este tiene que valer el doble porque por cada uno de este va a haber 2 de este. Ok, Si vale 3, esta tiene que valer 6 porque por cada uno de este, por cada mol de este que se formó, tengo 2 moles de este en esta reacción particular. ok. ¿Así? ¿Me van siguiendo o hay dudas? Ok. Entonces, fíjense que acá, lo que quería que vieran con esto, es que estos valores de solubilidad, si yo conozco el KPS, puedo llegar a saber cuán soluble es ese compuesto a través de solamente evaluar el KPS. Es decir, que si yo quisiera saber de la gráfica esta, que está aquí, sin tener que graficar, si yo conozco el KPS, lo voy a tener en moles sobre litro, pero lo puedo llevar a gramos sobre litro con el peso molecular y ya eso corresponde con lo que está en la tabla. Entonces ustedes en vez de tener que estar graficando, buscan el KPS y pueden saber cuán soluble es esa sal en agua. Fíjense que, por ejemplo, esto ya nos está indicando que esto es muy poco soluble. Por 10 a la menos 10, estamos diciendo que si nosotros vemos esto como una relación producto-reactivo, esto está bien desplazado hacia los reactivos. Estamos hablando del orden de 10 a la menos 10. Este por 10 a la menos 31. O sea, técnicamente esto casi que no es soluble. ¿Ok? Entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita, pero lo que quiero es que vean eso. Y precisamente por estos ser insolubles es que se trabaja el KPS de esta manera. ¿Ok? Entonces, este KPS, si yo quisiera saber la solubilidad, viene dada por solubilidad al cuadrado. S por S, solubilidad al cuadrado. Vamos a ponerlo así para que llevemos el mismo esquema. Entonces, la solubilidad viene dada por la raíz del KPS. Y recuerden que aquí lo estoy teniendo en moles sobre litro saturado. ¿Esto se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay dudas? Ok. ¿Cómo nos quedaría este señor, que es el del sulfato de cobre, que lo tenemos acá, del hidróxido de cobre, perdón, este de aquí, el KPS, siguiendo la misma lógica? Tenemos KPS. Aquí hay un error que cometemos, ok. Esto no nada más vamos a elevar la S, a este señor también, entonces nos va a quedar 4S cuadrado. S por S, S a 3. Entonces el KPS, vamos a ponerlo aquí, nos va a quedar así. Ajá, KPS entre 4, raíz cúbica. ¿Ok? S por S, S al cubo. Este 4 pasa acá dividiendo y ese cubo lo paso para acá. ¿Ok? ¿Y esa es la solubilidad? O sea, el valor de solubilidad. El valor de solubilidad molar. Ok, ¿Qué pasa? Cuando nosotros generalmente graficamos, no graficamos moles, graficamos gramos. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que si queremos solubilidad secas, esto hay que transformarlo a gramos. Y si lo queremos ver en como en las gráficas que generalmente vemos, si eso es por cada litro, ¿cuánto es por cada 100 mililitros? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero aquí estamos teniendo solubilidad molar. Ok, entonces, vamos a hacer un par más para que vean la lógica de esto. La lógica viene siendo la misma siempre para representar el KPS. Y bueno, ya después que lo tienen, es operar. Ok, fíjense. Ya el de hidróxido de aluminio lo hicimos. No lo hemos hecho, ¿no? El de KPS. Ok. Vamos a representar el KPS del hidróxido de aluminio. Fíjense que cuando vimos la reacción, se formaba, vamos a poner aquí la reacción para que quede más claro. Esto que está acá. Entonces, cuando yo represente esto como KPS, tengo 1 de este señor, tengo 3 veces la solubilidad de este señor. Recuerden, voy a tener 3 OHs por cada uno de él. Entonces, si este volumen es el mismo, por cada uno que valga este tiene que valer 3 veces eso. Y ese es el 3 que está acá. El otro 3, este que yo estoy colocando aquí, es el de ley de acción de masas. Este viene de la solubilidad del número de partículas y este de la acción de masas. ¿Ok? Entonces no confundirlo ahí.
¿Cómo nos quedaría este señor entonces? S, que no le pasa nada, aquí tendríamos 27, S al cubo. Y aquí tenemos el KPS. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese despeje al final? La raíz cuarta de KPS entre 27. Exactamente. Entonces tenemos acá esto que está aquí. Uno último que tiene, para que ya tengan como el último ejemplo y ya pasamos a otro tema. ¿Queda claro cómo se plantea? Ok. Vamos a hacer un último que es como el más complejo. Más que complejo, bueno, que tiene más números, ¿no? Pero para que vean que puede pasar. Que puede... Por ejemplo, si nosotros tenemos este señor que está aquí, esto, bueno, va a estar así. Entonces, como esto sigue sin estar balanceado, tengo que colocar un 3 acá y tengo que colocar un 2 aquí. Y esto lo que da es un 3. ¿Ok? Entonces existe, en este caso, balance de masa y de carga. ¿Cómo ustedes representarían este KPS? En el caso del calcio, ¿cómo lo representarían? Siguiendo la lógica que venimos haciendo. 3 veces S a la 3. Y en el caso del fosfato, 2 veces S a la 2. ¿Ok? Entonces, ahora esto, cuando lo despejen, le va a quedar esto así. Profe, ¿la dirección de masa es balanceo? No, ley de acción de masa, recuerda la tabla que hicimos en la primera clase, que lo que buscábamos era que cuando el compuesto estaba elevado a su coeficiente estequiométrico entre el reactivo, esto era constante, 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 constante. Entonces lo que se busca con la ley de acción de masa es precisamente poder correlacionar y que ese valor se mantenga constante. Cosa que si no tomas en cuenta los coeficientes estequiométricos, esto va dando valores X. Entonces hace referencia a eso, que es lo que nos permite anclarlo a una constante. Okay. Ajá. Entonces, esto que está aquí nos va a quedar 27 S al cuadrado al cubo, y este que está aquí 4S cuadrado. Quedándonos al final el KPS, vamos a escribirlo aquí ya de una vez, sobre 108. De esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les escribo todo esto a modo de ejemplo? Para que vean que pueden, bueno, dar algunos valores que no se asusten, pues lo que tienen que seguir es el procedimiento, pero pueden dar valores de este tipo, de esta forma. ¿Ok? ¿Hay dudas al respecto de cómo se plantea esto que está aquí? Yo Ajá. tengo una duda. ¿Puedo volver a explicar dónde vienen 3S? O sea, Este de aquí, no, en el paréntesis ponemos 3S. ¿Dónde viene ese 3? esto que está aquí, ok, fíjate. Cuando uno de este se disocia, vamos a ponerlo aquí, yo lo tengo acá. Aquí tengo agua. Y yo añado ese señor. Cuando una de él se disocia, voy a tener calcio, 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 3 veces. Y voy a tener fosfato 2 veces. ¿Ok? Esto dentro de una solución, esto aquí puesto, ya noto que por cada 3 de este voy a tener 2 de este. Okay. Entonces, esa es la relación que viene de aquí. Si esta es la solubilidad que se define como la cantidad de moles por litro saturado, si esto fuese la solubilidad 1 molar, bueno, estoy teniendo 3 moles de este señor y 2 moles de ese señor. Okay. O sea, porque viene del número de esos moles de esa partícula que esté allí. ¿Ok? Por eso siempre es el coeficiente de la ecuación. Siempre va a ser el coeficiente, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando uno de este se disocia, ¿cuántos me genera? Entonces su molaridad, la molaridad va a ser precisamente la saturada, pero multiplicada por 3 porque tengo 3 de ese. Y así sucesivamente, con el fosfato por 2. Ahorita con el ejercicio va a quedar un poquito más claro, pero lo que quiero recalcarles es que no se les olvide colocar esto, porque generalmente si lo representan así, por ejemplo, o le ponen el 3 y después lo dejan así.
no elevan también el 3 al cubo. Son errores muy comunes, entonces tengan eso en consideración. Entonces vamos a hacer, tengo por acá, vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro. Ok, vamos a hacer el cálculo del KPS. Nos dicen calcular el KPS a partir de del sulfato de sodio, del sulfato de calcio, a partir de su solubilidad. Y nos dice, mira, S para el sulfato de sodio, vamos a poner aquí solubilidad para no confundirla con la S directamente. La solubilidad es 0,67 gramos sobre litro. Esto es importante acá. Y bueno, vamos a darles de una vez la masa del carbonato de sodio. O sea, su caso molecular es esto que está aquí. 136 gramos. Entonces, fíjense cómo se plantea esto. Lo primero que nosotros tenemos que plantear es la reacción. Nosotros tenemos el sulfato de calcio, el sólido, va a estar en equilibrio con sus iones, este señor más este señor acuoso. Ok, fíjense que a nosotros nos están dando la solubilidad, pero no la solubilidad molar, que es la que tenemos que utilizar aquí. Nos están dando gramos sobre litros, nosotros requerimos moles sobre litro. Eso es importante, las unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, podemos plantear el KPS para ya tenerlo aquí. Fíjense que el KPS de esto sería igual a la concentración de calcio, 2 más, por la concentración de sulfato, 2 menos. Entonces, de manera análoga, si yo quiero calcular el KPS, yo puedo representar esto que está aquí, si conozco la solubilidad, este que está aquí es 1, ¿sí? Y este que está aquí es 1. Entonces, el KPS viene dado, o sea, la constante del producto de solubilidad viene dada por el producto de estas solubilidades. Entonces, tengo este señor y ahora tengo que hallar cuánto es ese para poderlo colocar aquí. Es decir, yo estoy llegando a esto que está aquí. Quiero hallar el KPS, pero necesito saber la solubilidad molar para elevarlo al cuadrado y así obtener lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo puedo transformar yo esa solubilidad que está en gramos sobre litros en solubilidad molar? ¿Cómo lo haría? Pasando los gramos a moles. Fíjense que en volumen ya lo tenemos en la unidad que queremos. El volumen sí viene en litros. Entonces, por ejemplo, 0,67 gramos de sulfato de calcio, ¿lo multiplicamos o lo dividimos? Dividir. Lo vamos a dividir. Entonces, un mol de sulfato de calcio, ¿cuántos gramos tiene? 136,2. 2 gramos de sulfato. ¿Okay? Gramos se me va con gramos. Esto está sobre litros, ya, y eso no lo estoy tocando. Entonces me va a quedar, vamos a hacer esta división y me dicen cuánto le damos. por 10 4,9 por 10 a la menos 3. Entonces ya lo tengo ahora en moles de este señor por litro de solución. Ya teniendo esto que está aquí, esto es ese. Me vengo para acá, lo elevo al cuadrado y ese es el KPS. Entonces el KPS es ese valor al cuadrado. ¿Y da cuánto? Vamos a ponerlo acá. 4,9 por 10 a la menos 3. Al cuadrado.
¿Cuánto da eso? Ese 4,9 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Me se lo ponemos aquí. ¿Ok? Por aquí. 2,4 por 10 a la menos 5, ¿no? Por 10 a la menos 5 adimensional, esto que está acá. Este viene a ser el KPS del sulfato de calcio. ¿Ok? Fíjense que al ser por 10 a la menos 5, estamos hablando que, bueno, está bastante desplazado hacia los reactivos, que es el sulfato de calcio. Recuerden, como se los mencioné, que aquí siempre vamos a escribir el sólido del lado de los reactivos y está lo que esté en solución del lado derecho. Ok. ¿Hay dudas con respecto a eso? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la dinámica? Entonces, recapitulamos rápidamente. Nos están pidiendo el KPS, nos dan la solubilidad. Yo lo que tengo que saber aquí es que la solubilidad tiene que ser molar, moles sobre litro saturado. Y a partir de eso, simplemente con la relación de KPS que viene de la constante, es aplicar como constante cuando lo hacíamos con X, pero en este caso lo vamos a llamar S porque X en particular se tiene que saturar. Vamos a tener en consideración aquí la ley de acción de masas y a partir de allí simplemente despejamos y podemos saber el KPS de ese compuesto. ¿Okay? Dependiendo del tipo de reacción, recuerden que hay otras reacciones donde aquí puede estar dividido entre 27, dependiendo de eso hacemos ese cálculo y nos da el KPS como tal. Lo que hay que saber llegar al KPS que rige a esa reacción. ¿Hay dudas hasta el momento? Noten que aquí nosotros fuimos de solubilidad a KPS, es decir, nosotros nos dieron la solubilidad o la pudimos calcular y fuimos a KPS. Pero también puede darse el caso que tengamos el KPS y queramos determinar cuál es la solubilidad. ¿Ok? Entonces, de hecho, es el ejercicio que vamos a hacer ahorita para que vean que se puede hacer como al revés. Que nos den el KPS, ya sabiendo el KPS podemos saber la solubilidad. Fíjense que estas tablas que están de KPS les va a decir a 25 grados. Recuerden que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura. Entonces tengan eso en cuenta. Nosotros vamos a trabajar a 25 grados, pero que sepan que depende de la temperatura. ¿Dudas hasta el momento? Ok, Profesor, ajá. ¿el KPS es adimensional? Sí, como todas las constantes, que las trabajamos a dimensionar. ¿Ok? Ok. Entonces, en el siguiente ejercicio nos dan los siguientes datos para que calculemos el KPS. Entonces, nos dicen lo siguiente. Fíjense que este que está acá, nosotros nos pidieron, lo sintetizamos o lo obtuvimos en el laboratorio 1, cuando teníamos el sulfato de cobre y le añadíamos hidróxido de sodio. Entonces se formaba que era gelatinoso y algunos que luego no se les descomponía con el calor. Todo eso después vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, nos están pidiendo el KPS de esto que está aquí y nos están diciendo, vamos a ver, en este caso nos dan es el KPS, queremos la solubilidad. Y la masa es 97,57 gramos sobre. Igual, nosotros si no nos dan esto, bueno, lo podemos calcular con la tabla. Pero esto es como para que sea un poco más rápido. Ok, fíjense lo que nos están diciendo. Tenemos esto que está aquí, esta reacción que está acá, que es sólido, y esto está en equilibrio con el cobre 2 más
OH menos, con un 2 acá, esto es acuoso y esto es acuoso. ¿Ok? Y nos están pidiendo, mira, teniendo el KPS, determíname cuál es la solubilidad de esa... de ella. O sea, solubilidad, fíjense que no es solubilidad molar, es la solubilidad. O sea, gramos sobre litro. Solubilidad es incógnita de este señor. Ok. Entonces, ¿qué harían ustedes para plantear eso? ¿Cómo lo harían? Partimos del KPS, KPS. que sería KPS igual a la concentración del C1 Ajá. O sea, sería la concentración del cobre 2 multiplicada del OH al cuadrado. al cuadrado. Y eso es igual Ajá. a, sería S S, por 2S cuadrado, 2S cuadrado. Muy bien. al cuadrado todo. Al cuadrado todo. Esto que es la dirección de masas, esto que viene de la solubilidad. Precisamente porque por cada uno de cobre voy a tener 2 del otro cuando se disocia. Muy bien. Entonces, el KPS, cuando nosotros operemos todo esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 4S al cubo. exacto. O sea, que despejado nos queda así, ¿no? Vamos a hacerlo. O sea, esto nos va a quedar 4S al cubo. Y cuando despejemos, nos va a quedar eso que está allí. ¿Cuánto da eso, por favor? Ok. Cuando coloquen el KPS, lo dividan entre 4 y le saquen la raíz cúbica, les va a dar 1,8 por 10 a la menos 7. Perfecto. Pero esta es la solubilidad molar. Y a mí me están pidiendo es la solubilidad secas, la gramos sobre litro. Entonces, ¿cómo transformo yo 1,8 por 10 a la menos 7 moles sobre litro de sulfato cúprico en gramos? ¿Qué debo hacer? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar. Ok, entonces aquí tenemos 97,57 gramos de sulfato cúprico, de dióxido cúprico, y aquí un mol de este señor. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Fíjense que esto es casi 100. Entonces el valor, cuando lo calculen, les va a dar 1,8, pero por 10 a la menos 5 gramos sobre litro de este señor. Es decir, que esta es la cantidad de gramos. Si yo tuviese 1 litro de solución y tengo el sólido acá, el hidróxido, solo que va a estar obviamente sólido, solo 1,8 por 10 a la menos 5. Eso es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los miligramos. O sea, ni siquiera llega a tener 1 miligramo disuelto. Casi todo va a estar como OH. Entonces va a estar de esta manera, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. Esto va a estar aquí en estado sólido y aquí va a estar como algún poquito como este señor que está acá. Entonces, bueno, vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos quieren hacer? ¿Qué es lo que debería pasar y qué es lo que estamos apreciando? Fíjense. Este señor que está aquí es el sulfato de cobre. Fíjense que es azul. Aquí lo tiene. Lo vamos a colocar acá un poquito. Y le vamos a añadir hidróxido. A ver si tenemos diluido por aquí.
más diluido que tengo es 1 mol. Ok. Entonces fíjense, añadimos, y al añadir una pequeña cantidad, fíjense cómo se va formando ya la turbidez acá. ¿Lo ven? ¿Ven allí esa turbidez? Ese es el sólido que se está formando. ¿Lo ven? Entonces, si sigo añadiendo, ok, fíjense que es como gelatinoso. Entonces, de esto que está aquí, si nosotros hiciéramos reaccionar eso completamente y lo filtramos y nos quedamos con el hidróxido de sodio y lo ponemos en agua, él solo va a estar disociado esa cantidad. El resto va a permanecer en estado sólido. ¿Ok? Obviamente aquí hay exceso del otro, o sea, eso es otra cosa. Estoy hablando de filtrar este y después esto colocarlo en agua. Entonces, él cuando esté en agua, en 1 litro, va a estar disociado nada más eso. El resto va a estar sólido, así. ¿Ok? De todas formas, este también le vamos a dar seguimiento porque a veces se descompone directamente, empezamos a ver punticos negros. Depende de la concentración del hidróxido de sodio. Puede que aquí se empiece a poner negro y a descomponerse, que ustedes también lo hicieron, pero le colocaron temperatura. Entonces, aquí, como el hidróxido de sodio en agua libera calor, puede que ese calor sea suficiente para que se termine de formar el óxido como tal. Ok, ¿hay dudas hasta el momento? Profe, si no me especifican las unidades de la solubilidad, yo siempre asumo gramos sobre litros, ¿verdad? Porque las gráficas es 100 mililitros, entonces... Claro, fíjate que estando aquí, yo puedo llevar esto a que por cada 100 mililitros. Sí, entonces me tienen que especificar Bueno, cómo lo quieren. sí, o sea, los libros generalmente cuando hablan de solubilidad, Ujú. hacen referencia a gramos sobre litro. Y si es solubilidad molar, te lo especifican, generalmente. Ok. Lo que hay que estar claro es que en qué me están hablando. O sea, que ver las unidades, algo que me diga de qué me estás hablando. Ok. ¿Ok? Eso sí es importante. Porque a lo mejor no te dicen solubilidad molar, pero te lo dan en moles sobre litro, listo, ya sé de qué me estás hablando. ¿Ok? Ah, claro, me dan el valor con las unidades. Ahí ya puedes saber. Sí, sí. Ok, ¿qué hora tenemos, chicos? 11:36. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio porque, digámoslo así, la dinámica de la clase de hoy es, hoy vamos a ver hasta en la mañana, hasta predecir si algo precipita o no con el valor de Q. Y luego en la tarde seguimos haciendo ejercicios relacionados con KPS, para que tengan bastante como un modelo de cada ejercicio, de manera que cuando les toque algo del libro o de la guía sepan qué es por dónde lo pueden atacar. ¿Ok? Entonces fíjense. Si esto queda claro, vamos entonces de la misma manera, porque fíjense que esto que vamos a hacer ahorita ya lo hicimos para equilibrio en general. Por eso la primera clase es fundamental, porque lo demás es repetir, digámoslo así, haciendo las adaptaciones y sabiendo esos detalles. Por ejemplo, que aquí la solubilidad tiene que ser saturada, ese tipo de detalles. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué dijimos nosotros? Predicción de precipitación. ¿Sí? Precipita. Otra cosa, generalmente, esto es como la palabra peso molecular, que uno le dice peso molecular, pero en rigor es masa molecular, ¿no? Cuando nosotros a veces decimos, tú añades el cloruro de sodio, no se disuelve más, no, el resto precipita. Precipitar, en rigor, es algo que estaba en una fase y de esa fase luego se formó. No es algo que simplemente fue sólido y cayó, que siempre fue sólido, sino es algo que ya sea de la reacción que cae, más que el mismo, algo que no se disuelve. Pero a veces decimos, no, eso precipitó, ¿no? Pero para que lo tengan ahí como en rigor. Entonces, fíjense, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros vamos a tener 3 casos con Q y KPS. Vamos a ponerlo aquí así. Cuando Q es menor, cuando Q es igual y cuando Q es mayor. Ok, si
si nosotros sabemos que aquí la relación es producto reactivo, ¿sí? Que yo tenga un Q pequeño, es decir, así, ¿qué me está diciendo esto con respecto a la solución? ¿Es saturada, insaturada, en equilibrio? Vamos a empezar con esta que es la más fácil. Q igual acá. ¿Eso está qué? En equilibrio. En equilibrio. Y por tanto, debería estar Saturado. saturada. Porque precisamente cuando yo uso KPS, uso el S de saturación, que es la línea que está allí. Entonces, saturado. Dicho de otra manera, así. Ahora, que una K, que Q sea más pequeña que K, ¿qué me está diciendo esto con respecto a esto? Esta relación, ¿sí? Si una Q es pequeña, ¿Qué más reactivo? que hay más reactivo. Ok. ¿Y eso qué me quiere decir? Que no se disolvió. Que no se disolvió, porque el reactivo nosotros colocamos lo sólido que estaba en equilibrio con lo acuoso. Entonces, esto lo que me quiere decir es que todavía queda por disolverse. Insaturado. Es decir, que esta Q, al ser más chiquita, yo le puedo seguir colocando más reactivos hasta llegar acá. ¿Sí? Y cuando ocurra lo contrario, que Q es mayor acá, estamos hablando, a mí no me gusta llamarlo sobresaturado, porque acuérdense que sobresaturado hay que calentar, bajarlo a una temperatura, sino que hay más soluto. O sea, que lo que yo mezclo, eso va para abajo. Pero lo pueden encontrar como sobresaturado, pero cuidado con esos términos, ¿ok? Lo vamos a poner así. Y le vamos a poner aquí esto que hay de más, de lo que puedes hacer. Entonces, si hay más de este señor, ¿qué debería ocurrir? Que precipite, ¿no? Es decir, ahorita vamos a ver con el ejemplo, que si a mí yo llego a este caso donde Q es mayor que el KPS, esa mezcla precipita. Recapitulamos. Yo puedo, con el uso de comparando Q, que recuerden que son las concentraciones que no necesariamente están en equilibrio, comparándolo con el KPS, que esto está tabulado, saber si algo precipita, se disuelve o está en equilibrio. Puedo saberlo. Entonces, la manera de saberlo es comparando esa Q con la K de equilibrio. Vamos a ponerle aquí KPS. Ahí es más claro todavía. Entonces, si yo hago mis cálculos al mezclar y me da que Q es más grande que el KPS, eso precipita. ¿Okay? Si yo quiero saber algo que quiero precipitar, un medicamento, y él es soluble, yo con el cálculo de Q, yo tengo esta concentración de, por ejemplo, de hidróxido y esta concentración del medicamento como tal. Cuando los mezcle, ¿eso va a precipitar a esas concentraciones, a esa temperatura? Bueno, calculo Q. Si eso es mayor que K, eso precipita. Porque a lo mejor me interesa que precipite para poderlo filtrar y separarlo de todo lo demás. ¿Okay? Lo contrario también. Digo, oye, si mezclo esto y no me interesa que precipite, entonces tengo que garantizar que esa concentración esté por debajo de esto. Eso es para sólidos solubles en agua. Sólidos solubles en agua, sí. Ok, ya. O sea, eso es concentración. O sea, es como más relativo a la concentración de la solubilidad de un... A la solubilidad, de hecho, fíjate que el KPS luego va atado a la solubilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de sólidos solubles, soluble entre comillas, estamos hablando de 10 a la menos y tantos, ¿sí? O sea, son concentraciones bien chiquitas, son más bien... o sea, que en agua algo se disuelve, pero eso casi que es insoluble. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Es importante que vamos a ver algunos detalles, se equivocan muchísimo en este tipo de ejercicios, se equivocan mucho. Entonces vamos a ver todos los detalles, hacemos este ejercicio y luego continuamos en la tarde, ¿ok? Entonces, y poquito de atención que es aquí, es ahorita, este es el momento. Ok, fíjense lo siguiente, el ejercicio, vamos a... Aquí se debe, si yo escribo acá, o no se ve mucho. No veo desde aquí. ¿No se ve mucho? No se ve mucho. Ok, entonces no, ponemos acá. Fíjense acá. Nos dice lo siguiente, tenemos 200 mililitros de cloruro de bario, 0,004 molar.
Y esto se añade a 600 mililitros de este señor que está acá, que es el sulfato de potasio, 0,008 molar. Y nos preguntan, ¿se forma precipitado? Esa es la pregunta. Y nos dan algunos datos que si no nos dan esto lo podemos encontrar en tablas, que el KPS, bueno, antes de decírselo, porque si les doy el KPS y les digo a quién es, ya van a saber qué va a pasar. Vamos a ver qué ocurre acá. Lo que nos está diciendo aquí, y tengan mucha atención en esto, ustedes tienen 600 iniciales de este señor que está acá. Y él va a estar de esta manera. ¿Qué nos dicen las reglas de solubilidad con respecto a los sulfatos en cuanto a él? El potasio es siempre soluble. Sí. Y precisamente los sulfatos son solubles cuando están con los metales alcalinos. Y de hecho, este no es una excepción, es lo que le quiero decir. Entonces, él aquí va a estar completamente disuelto, y de ahí la importancia de que manejen las tablas, porque ya les da noción de qué es lo que va a pasar. Es decir, vamos a tener a este señor que está aquí. Esto está sólido, lo pueden ver de esa manera, y está disociado aquí completamente. En este y en este. Esto va a estar completamente disociado. Pues eso siempre es sólido. Perfecto. Ahora, a esto que está aquí, yo le voy a añadir 200 mililitros de cloruro de bario. Y la concentración es 0, esa que está ahí, 0,04. Revisarla. Bien, le vamos a añadir esta concentración que está acá. Importantísimo, muchachos. Esto se olvida casi siempre. En estos casos que son así, nosotros tenemos que ver. Nosotros, ¿qué queremos buscar? Queremos buscar Q, ¿correcto? Para después compararla con K. Sí. Esta Q, a su vez, depende de una S, que va a venir unas relaciones de S. Esta S es moles sobre litro, ¿sí? Pero este volumen de solución no es, ¿cuál es? ¿Es 600, es 200 o es cuál? No sé si me expliqué. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Sería la suma de los dos? Es correcto, ¿y por qué? Porque la solución sería los 600 más 200. Porque la solución es cuando yo los mezclo. Y cuando yo los mezclo, volúmenes aditivos, en este caso por ser diluidas, 600 más 200, 800. Si yo calculo nada más de 600, esa concentración no es la real. Si yo calculo que nada más, esta no es la real. Entonces esa es la parte donde se equivocan mucho. Que sepan que tienen que considerar el volumen total de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear lo que está ocurriendo. Aquí adentro yo voy a tener bario, dos más. Voy a tener cloruro. Voy a tener potasio. Voy a poner sulfato. ¿Qué nos dicen los cloruros en cuanto a reglas de solubilidad? Son solubles, Excepto plata, exacto. plomo y mercurio. ¿Aquí hay plata, plomo, mercurio? No. Este es espectador. Potasio, Espectador porque es alcalino. siempre alcalino. Espectador. Me quedan estos dos. Los sulfatos son siempre solubles a excepción de algunos elementos. Y entre eso está el bario. Entre esos está el bario. Entonces, este y este van a precipitar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Si yo tengo, si lo escribimos formalmente, vamos a escribirlo más allá para que se vea. Si yo tengo esto que está aquí, cloruro de bario más, por aquí era sulfato, ¿sí? Todo esto acuoso, para dar sulfato de bario sólido más, por aquí un 2, vamos a ver si está balanceado. Sí. Entonces, precipita este señor y se quedan estos como espectadores. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo vamos a plantear el KPS? Y ahora les doy el valor de KPS, porque si se lo da ya vas a saber que es precipita. Esto lo pueden encontrar en tabla o se los da el ejercicio.
el KPS, que es dato, para este señor es 1,1 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿cómo ustedes plantearían? Es decir, tenemos esta reacción que está acá. ¿Cuál es el equilibrio del sulfato de bario con respecto a sus iones? Este es el sodio. Tenemos bario 2, acuoso, y sulfato 2 menos, acuoso también. ¿Cómo plantearíamos nosotros el KPS? Bueno, va a ser la concentración de bario 2 más la multiplicado por la concentración de sulfato 2 menos. Fíjense algo importante, esto también se equivocan mucho. Aquí no les están pidiendo cuál es la concentración de equilibrio de bario y sulfato, es si precipita o no. Es decir, aquí yo no tengo que ir a buscar ese porque no me están diciendo cuánto quedó en solución en equilibrio. Me están pidiendo es, ¿esto precipita o no precipita? Eso es lo que me están pidiendo. Esta es la representación de KPS, si está en equilibrio. Pero como no está en equilibrio, porque voy a sustituir ese valor, este nombrecito, por Q. Porque esto sería si estuviese en equilibrio. Pero como no lo está, o no lo sé si está, lo coloco así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hallar yo la concentración de bario que está contenida aquí? Vamos a recapitular. Tengo 600, le añadí 200. ¿Esto llegó a cuánto? A 800. Y ahora tengo aquí bario y tengo cloruros. Tengo toda esa gente allí. ¿Cuál es el volumen final? Este que está acá. ¿Cierto? Yo quiero saber es la concentración inicialmente de bario aquí. Entonces, ¿cómo calculo yo esa concentración de bario? Vamos a ponerlo por acá, la concentración de bario 2 más. Fíjense, la cantidad de moles de bario es la que yo añadí inicialmente, porque yo añada agua u otras cosas que no tienen bario, el bario va a quedar igualito. Entonces, pueden estar de acuerdo conmigo que si yo multiplico esto por esto, llevado a litros, tengo los moles. Sí. Ok, entonces, fíjense lo siguiente. Molar por, esto debería estar en litros. Lo voy a colocar en mililitros para que vean una cuestión. Entre, porque aquí tengo los moles. Hasta este punto tengo moles de bario. ¿Me siguen? Entre el volumen total de solución, que dijimos que era ¿cuánto? 800. Entonces, ¿yo puedo llevar esto a litros? Sí, pero si abajo voy a tener también 800, se cancela. Formalmente sí, lo llevan, pero fíjense que esto se les va con esto. ¿Okay? ¿Cuánto entonces la concentración de bario? Vamos a calcular eso. Es importante, ¿no? Esta concentración aquí es un 1 porque aquí es un 1. Si fuesen aquí 2, aquí tengo que tener esas consideraciones al momento de escribirlo acá. 1 por 10 a la menos 3. Perfecto. Entonces tenemos 1 por 10 a la menos 3 molar de bario. Ya tenemos la primera. Ahora nos falta la segunda, que es la de sulfato. ¿Cómo podemos calcular análogamente ese sulfato que está ahí presente? Podemos llegar a la conclusión que esto al descomponerse, fíjense que me va a generar uno solo de sulfato. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí multiplicado por el volumen me da los moles de este señor. Importante. Si fuese el de potasio, que no es bien el caso, pero si fuese el de potasio, recuerden que sería esto por el 2. Porque hay 2 por cada que se disocia. Este libera estos 2. Aquí está haciendo 1, lo voy a colocar y lo voy a remarcar aquí, porque es una sola molécula. Pero si fuese 2, aquí tendría que ir un 2. Tengan eso en cuenta, porque a veces si por ejemplo es un hidróxido, tienen que tener eso en consideración. Entonces, tenemos 0,008 molar, que debería multiplicar por esto en litros, pero por lo que hablamos ahorita, es más, y le voy a poner aquí, y es un 1, porque es una sola molécula, para que lo tengan más claro todavía, entre 800, ¿y eso da cuánto?
Ok, tenemos entonces este valor. Tengo este valor. Tengo este valor. Sustituyo aquí. Fíjense que si esto tuviese un 2, esa concentración que acabo de calcular la tendría que elevar al cuadrado. No es el caso. Aquí es un 1. Por eso es importante ir planteando todo para que no se nos vaya a quedar algo por allí y por fuera. Entonces 1,0 por 10 a la menos 3 multiplicado por 6,0 por 10 a la menos 3. ¿Y eso da cuánto? 6,0 por 10 a la menos 6. ¿Ok? 6,0 por 10 a la menos 6. Pregunto, ya yo tengo el valor de K. Y tengo el de Q y tengo el de K. El de KPS, que lo tengo por aquí, es 1,1 por 10 a la menos 10. Y el de K lo acabo de calcular y es 6,0 por 10 a la menos 6. Pregunto, ¿esto cómo es con respecto a esto? Mayor. Mayor, es decir, ¿es así? Sí. ¿Y eso con qué coincide? ¿Con esto? ¿Con esto o con esto? ¿Con qué precipita? Con esto que está aquí. Entonces, si yo mezclo cloruro de bario con sulfato de potasio en estas concentraciones, va a precipitar. Entonces, esto nos sirve, las constantes de KPS nos van a servir para nosotros poder predecir si algo precipita o no. No se confundan con la S, porque no nos están pidiendo cuál es la concentración en equilibrio del sulfato. Eso no nos están pidiendo. Le están pidiendo si precipita o no. Por eso es que estamos trabajando con concentraciones directamente que podemos calcular estequiométricamente. ¿Ok? A veces se confunden, ponen la S, entonces claro, se vuelven un 8. Estos ejercicios ustedes tienen que saber plantearlos primero y después hacer los cálculos. Porque si se van de bruces, no llegan a ningún lado. Entonces lo planteo, ¿qué me están preguntando? El volumen es aditivo, ¿qué está pasando aquí? Todas esas cosas. Y después empiezo a calcular. ¿Ok? Atentos con eso. Ok, bueno, vamos a hacerlo, a ver si es verdad. Aquí no tengo sulfato de sodio, pero fíjense que sabiendo las reglas de solubilidad, el sodio también es siempre soluble. Entonces tendríamos acá sulfato de sodio con cloruro de bario. Vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí sulfato de sodio, fíjense que es incoloro, una sola fase. Y aquí tenemos cloruro de bario. Fíjense que precipita. ¿Ok? Tenemos otra por acá. Y fíjense, vamos a ir viendo, evaluando. Notan aquí que ya empieza a separarse. Que aquí hay como un sólido. Y aquí en solución. Claro, todavía le falta, ¿no? Pero fíjense que ya empieza una separación. Vamos a ver, este de acá. Aquí. ¿Se nota? Que se están separando. Y fíjense que ya el color, él inicialmente era blanco y él ahorita se ve como medio moradito. El rigol es medio gris, pero se ve morado. ¿Ok? Esto se debe a una descomposición. Él se descompone fotoquímicamente. Entonces cuando le pegan los rayos de luz, lo que era cloruro de plata pasa a plata metálica, de esa de joyas, y a cloro 2. Entonces eso que nosotros vemos ahí medio es la plata en suspensión que se está formando. Entonces él ahí se está descomponiendo, pero como es una reacción aparte fotoquímica, pero que sepan que se debe a eso. ¿Okay? Entonces, recapitulación rápida, de esto queda claro qué es lo que hay que hacer. Tengo una cantidad a la que le añado otra, que tiene una concentración, conozco los volúmenes. Me tengo que preguntar, cuando ellos se disocian, ¿quién está presente? ¿Quién es espectador? ¿Y quién precipita o si ninguno precipita? Eso también puede pasar, o sea, no precipites porque a lo mejor si aquí hay sodio, bueno, este no precipita, este tampoco. Después que me pregunto todo eso, planteo el compuesto que se va a formar, su equilibrio. De ese equilibrio voy a hallar K, pero lo llamo Q porque no sé si está en equilibrio. Planteo las soluciones, recordando que si por ejemplo aquí fuese un 2, aquí tiene que ir un 2, no es nuestro caso, pero hay que tener eso en cuenta. Calculo los moles. Cuando calculo los moles, si aquí hay un 2, aquí tiene que haber un 2. No es nuestro caso, pero ténganlo en cuenta.
Y vamos a multiplicar la molaridad por el volumen entre el volumen total, que viene a ser aditivo. Aquí van los volúmenes, son aditivos porque son soluciones diluidas. Hago la relación y ahora tengo este señor y este señor. Puedo calcular Q y a partir de allí lo comparo con la K. Si esa Q es mayor, ese compuesto precipita. Si no, no precipita. ¿Okay? Entonces nos permite saber si algo precipita o no. Entonces, bueno, chicos, hasta ahorita vamos a dejarlo hasta acá. Continuamos en la tarde para que tengan como ejercicios tipo de lo que pueden llegar a encontrar en la guía o cuando vayan a practicar, para que tengan noción de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí esta primera parte.